Ok, estamos listos. Buen día a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de cierre del 15º coloquio de enseñanza y aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Iniciaremos con la ponencia titulada Analyzing a Model of Ordinary Differential Equation with Double Delay for Oncolytic Biotherapy, que va a estar a cargo del maestro en Ciencias Matemáticas, Reyes Manuel Peña, quien actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias en esta facultad. Adelante, Reyes. Gracias. Bueno, pues la idea es que yo les muestre una pequeña introducción, bueno, una gran introducción, diría yo, sobre el modelo, uno de los modelos que estoy trabajando en mi tesis de doctorado. Este modelo contempla dos retardos, entonces vamos a ver los antecedentes. Para empezar, pues elegí el tema porque desde que estudié licenciatura, pues me pareció interesante la parte de cómo aplicamos a cosas que parecieran que no, las ecuaciones diferenciales. Y pues de hecho, es una noticia relativamente actual, es de este año, en donde vemos que pues siguen trabajando con esta terapia para el cáncer que se llama viroterapia oncolítica. Y bueno, de hecho, hay un artículo más reciente donde lo están trabajando también en animales, de agosto, de hecho. Pero bueno, partimos de tres poblaciones, X, Y y V. X, pues es mi población de células cancerígenas que no están siendo infectadas por el virus oncolítico, ¿no? Y son la población de células cancerígenas que ya fueron infectadas por el virus oncolítico, y V, pues es el virus. La idea es que este virus se inyecta a las células cancerígenas para hacerlas pues, morir, y al momento de que estas células mueren, pues se generan nuevos virus. ¿Okay? Entonces tenemos un sistema de tres ecuaciones diferenciales. Vemos que el crecimiento del tumor es logístico con una capacidad de carga K. Beta prácticamente nos está diciendo la interacción entre las células cancerígenas, el virus. Y aquí hay un parámetro importante que es esta B, que en inglés es burst size y en español sería como que el número de explosión. ¿Esto qué es? Pues es la cantidad de virus que se liberan cuando una célula cancerígena pues muere, ¿no? Porque la idea es que se vaya replicando cada vez más. Ahora, tengo esos son los parámetros, este es el resumen de los parámetros de ese modelo. A este modelo anterior lo propuso Jean Paul hace algunos años, en el 2011, y fue uno de los primeros modelos que empezó a trabajar esta parte de viroterapia. Luego, un segundo autor le añade este término. La única diferencia entre el modelo anterior y el actual es esta ρxy, que me da la interacción entre las células cancerígenas sanas y las infectadas. ¿Eso por qué? Porque se forman células a veces con más núcleos que se llaman sincitios. Entonces, ese término es lo que está indicando. Este fue propuesto 2 años después, en el 2013, por Jarausi. Y también, en esos mismos años, el autor Wang propone este modelo. La diferencia de los modelos anteriores con este modelo es que añade un nuevo parámetro tau, que es un retardo. Ese retardo lo que representa pues es el tiempo en el que ocurre un proceso llamado ciclo lítico. ¿Qué es ese proceso? Pues es el ciclo que sucede entre que se infecta la célula cancerígena, pasa todo un tiempo, un proceso, y explota. Entonces se está tomando en cuenta ese retardo a través de este parámetro tau. ¿Ok? Bueno, estos son los resultados que ya había obtenido Jarausi. Encontró que hay dos valores de bifurcación del parámetro B, que era el número de explosión, y también lo relacionó
con ciertas condiciones con el parámetro tau, o sea, con el retardo. Veo que hay una relación funcional y pues dio resultados, por ejemplo, que antes el punto de equilibrio trivial, que es el 0,00, es inestable antes del primer valor de unificación de B. Luego, después de ese valor, sale un nuevo valor, un punto de equilibrio nuevo. Y así, o sea, prácticamente tenemos 3 puntos de equilibrio. Y entre estos 3 puntos de equilibrio, pues tiene un comportamiento este modelo. ¿Sí? La verdad es que este autor trabaja esta relación entre el burst size y el retardo, ¿ok? Y da condiciones entre esos parámetros para que exista, más que cuando existe, pues un sistema estable, un sistema inestable, incluso orbitalmente estable. Ahora, el modelo que se propone pues, en este trabajo de tesis, uno de los modelos es este. Prácticamente es como reunir los 3 modelos anteriores y aumentarle un parámetro extra. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la formación de sinsitios. Tenemos el parámetro tau, que indica pues, el retardo ocasionado por el ciclo lítico. Y hay un nuevo parámetro, el tau 2, que representa la apoptosis del virus. ¿Okay? Entonces, pues obviamente esto cambia y de hecho vuelve un poquito más sofisticado el trabajo de este modelo al tener ya 2 retardos. Como comentario, cuando tenemos un modelo, pues se analizan varias cosas como la positividad, el análisis de bifurcación, incluso el uso de teoremas como la variedad central. Pero cuando le aumentamos un retardo, pues este proceso se complica un poco más. Bueno, de hecho, bastante. Entonces, la idea es que con otro retardo, pues veamos qué es lo que ocurre. Ahí pues es la tabla de parámetros. Y primero, siempre hacemos como que casitos, ¿no? Para ir analizando el modelo completo. Cuando tau 1 es igual a tau 2, o sea, los retardos son ceros, ese modelo pues se reduce al estudiado por Gerausi. Ya lo habíamos visto, o sea, no hay retardos. Entonces, pues los resultados se encuentran prácticamente en ese artículo y ya hizo algo el autor sobre este modelo. Cuando consideramos el primer retardo positivo y el segundo retardo cero, tenemos prácticamente este modelo, podemos trabajar con él y obtener pues, resultados relevantes. De hecho, aquí lo que hice fue hacer tau 2, dice T2, perdón, es tau 2, 0, y al tau 1 lo puse como tau para no estar escribiendo tantos subíndices. ¿Cómo se trabajó este modelo? Se hace un rescalamiento para amenizar las cuentas. Se calculan puntos de equilibrio y obtenemos que hay 3. El punto E0, que pues es el punto de equilibrio trivial. Luego tenemos el punto E1, que es el 1,00, que es el punto libre, lo llamamos libre de enfermedad. Y el interesante que es E2, que le llamamos punto de equilibrio endémico, donde X asterisco, Y asterisco y V asterisco, pues son estas componentes, que a su vez estas K, si recuerdan, son parte del rescalamiento que se hizo anteriormente. Ese rescalamiento se hace pues, con la finalidad de que, por ejemplo, estos puntos de equilibrio, por ejemplo, se vuelva 1,00 y no tenga otra K un poquito más compleja. La linealización es uno de los procesos que primeramente vamos a utilizar.
Antes, por supuesto, de que nosotros empecemos con este análisis de bifurcación, tenemos que ver que el modelo cumple características. Cuando nosotros creamos modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales, tenemos que ver que tenga, por ejemplo, la positividad. Entonces, el estudio de la positividad cuando tenemos retardo es un poquito más complejo que el común. La idea es que tú des una condición inicial positiva, o sea, imaginando que el tumor tiene un tamaño positivo, un tamaño normal, común, digamos, y que eso no, con el paso del tiempo, no ocurra que de pronto la población o el tamaño del tumor sea negativa, porque ya no tendría sentido. Entonces, por eso es que debemos asegurar eso antes. Sin embargo, pues eso no lo escribí, pero pues se lo comento porque es parte del trabajo que se tiene que hacer previamente antes de trabajar con un análisis de bifurcación. Bueno, les decía que la linealización es uno de las herramientas que nosotros debemos utilizar para ver cómo se comporta nuestro modelo en los diferentes puntos de bifurcación. En general, la linealización, cuando no tenemos retardo, se comporta únicamente con esta parte, y cuando tiene retardo, le metemos una nueva matriz, que de hecho, en el modelo, que tenemos dos retardos, cuando se trabaja con los dos, hay dos matrices, una matriz por cada retardo. Bien. ¿Qué resultados se han obtenido? No olvidemos que estamos en el caso cuando tau 1 es positivo y tau 2 es 0. ¿Okay? Entonces, el punto de equilibrio trivial es inestable para cualquier retardo. Este retardo lo consideramos no negativo porque no lo consideramos negativo porque está, para empezar, estamos considerando que ese tau representa un periodo de tiempo, ¿okay? El del ciclo líquido. Bien. Este es uno de los valores que llamamos valores límites o puntos límites. Le llamamos BC1, tiene esta forma y tenemos el resultado de que el equilibrio E1 es localmente asintóticamente estable para cuando el bullseye es menor que este numerito. Y es inestable cuando P es mayor que este numerito. ¿Okay? ¿Cómo se llega a eso? Se tiene que trabajar con la linealización y trabajar con los valores los de la ecuación característica, se me fue el nombre en español. Valores propios, perdón. Entonces, pues con ellos se trabaja y se ven qué condiciones están cumpliendo y llegamos a este resultado. ¿Sí? De hecho, el sistema en este E1, que era el punto de equilibrio 1,0,0, es globalmente asintóticamente estable cuando P es menor que este BC1. O sea, no es solamente así, localmente, sino globalmente para todo retardo positivo. Ahora, consideramos esta función que está descrita con base en el bullseye y los parámetros K1, K2, K3 y K4, que previamente se obtuvieron del reescalamiento. Y hacemos que este nuevo punto, este nuevo valor, BS2, sea 1 más Y3, donde Y3 es una raíz de esa función. ¿Okay? Entonces, formamos esta función, consideramos que Y3 es una raíz, y a partir de ella formamos este nuevo valor. Ya teníamos el BC1 y ya habíamos dado resultados con respecto al BC1. Ahora vamos a dar resultados con respecto al BC2. Si la función es menor que este valor y el burst size o el número de explosión es más grande que el BC2,
existe un valor positivo tau 0, de tal manera que todas las raíces de la ecuación característica tienen parte real negativa para retardos que se encuentran en este intervalo. Y de hecho, para este valor específico, la ecuación tiene un par de eigenvalores con imaginarios puros. Y el resto tienen parte real negativa. Y además tenemos esta condición. La transversalidad, ¿no? Digo, la transversalidad. Sí. Ahora, si recuerdan, voy a presionar un poquito. Aquí. En este punto, teníamos que para E1, el sistema es globalmente estáticamente estable para este valor, cuando B es menor que este BC1, y por otro lado que es inestable cuando B es mayor que BC1. Pero pues, ¿qué pasa cuando B es igual a BC1? Vamos a utilizar el teorema de la variedad central. ¿Sí? Entonces, si tau es 0, tenemos este sistema. Encontramos la matriz jacobiana evaluada en E1 y consideramos que P es igual a BC1. Y ahí queremos ver qué es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, encontramos la forma canónica de Jordan, obtenemos este sistema y con base en él utilizamos el teorema de la variedad central. Encontramos esta expresión donde A11, pues vemos que está también en términos de B y de los parámetros que ya teníamos. Y al final, pues tenemos este resultado. El punto de equilibrio E1 del sistema es inestable para tau igual a 0 y B igual a BC1. Sí hay cosas que pues se pueden estudiar todavía, ¿no? Porque la verdad es que sí me está llevando tiempo, ¿no? Pero cuando analizamos este tipo de modelos, lo que buscamos pues es ir viendo casos y ya luego vamos usando nuevos métodos o nuevas herramientas para ver qué ocurre en los demás. Si se dieron cuenta, pues iniciamos con cuando los retardos son 0, luego cuando 1 es 0 y el 1 no. E incluso utilizamos este teorema de la variedad central para ver qué ocurría en el punto. Podemos tener pues este diagrama. Vemos que el sistema, cuando B es menor que BC1, es estable. De hecho, las flechitas indican que se acerca a ese punto del clima. Cuando B es igual a, perdón, B es mayor que BC1, pues en el resultado ya había dicho que es inestable. Y cuando B es igual a BC1, que es donde se utilizó el teorema de la variedad central, también es inestable. Obviamente esto es nada más algo ilustrativo, ¿no? Para que veamos cómo se comporta el sistema. Y pues aquí están prácticamente las referencias de lo que estoy tomando toda la información. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, aquí que están en línea, ¿tienen alguna pregunta? Aquí está nuestro público presencial. Ah, Erika tiene. Sí. Yo tengo veo que tus resultados están en términos del parámetro B, por la plática que dio Ángel la vez pasada, vi que es el de los más importantes, ¿no? Porque es Burgos. Pero también das resultados dependiendo del retardo, ¿no? De cuánto vale el retardo, que pues es entendible, pues es el principal que estás incluyendo. Sin embargo, como dices que esos retardos son por unos ciclos, mi pregunta es, ¿esos retardos son de alguna forma controlables? O sea, porque tú dices, el resultado vale cuando el retardo está en este intervalo de tiempo. Pero
¿tienes forma de tú controlar ese retardo para que caiga en el intervalo de tiempo? ¿O es un proceso biológico? Es un proceso biológico, pero realmente no podría contestar cómo controlarlo, si es posible. Creo que más depende Eh, del bicho que se esté trabajando. Es que también, bueno, sí he leído un poquito sobre que pues, las diferentes viroterapias depende de qué tipo de virus se esté inyectando. Entonces, imagino también depende del tipo de tumor, o sea, el tipo de células al que se esté inyectando. Y pues al final de cuentas, por eso lo estamos tomando como un parámetro más, que no, o sea, no sabemos, varía de acuerdo al modelo, al tumor, al virus. Entonces, pues, eso es lo que podría decir con respecto a eso. Entonces, bueno, habría posibilidad, no sé, de que tu resultado diga esto es el comportamiento deseable, no sé, que esto sea estable, es para tau en este intervalo, pero que resulte que la enfermedad no permita que tau esté. Claro, claro, porque pues recordemos que al final de cuentas lo que estamos estudiando pues son, ahora sí que, aunque son cosas ideales, ¿no? Siempre cuando estudiamos modelos es lo que esperamos y queremos saber pues qué ocurre en esos casos. De hecho, los modelos en general son bastante limitados cuando se refiere a procesos biológicos, porque los procesos biológicos pues, son muy variables, incluso depende de la persona. Entonces, pues sí. Comentarios, como aquí es bioterapia, tal vez que te pueda decir, bueno, ya ves que estos virus los modifican genéticamente para que ataquen a las células. Sí, todo modificado. Entonces puede ser que en un momento dado, pues, esta información le pueda servir a los biólogos que hacen esa parte de manipulación genética para ver, bueno, si tienen varios posibles virus, pues, cuál de ellos tiene un tiempo de, no sé, desarrollo o cargas biológicas que hagan que caigan dentro de ese rango de retardo deseado. O sea, sí, claro. ahí es donde puede estar el control, pero no tanto como que le dé la idea a quien diseña el virus. Sí. Para ver si se puede, Para que tengan esa tratar de lograr ese objetivo. Sí, por ahí luego igual la parte biológica ya ven que a mi punto de vista, pues cómo controlas ese tipo de cosas, pues más que con experimentos, ¿no? Sí. Entonces la parte matemática lo que se está haciendo es evitar, pues, lamentables accidentes. Sí. No, te dije por dónde ir. O sea, claro, te da la idea y ya a partir de ahí, pues, si tú creas un virus y tiene ciertas características de desarrollo que hacen que ese retardo esté fuera de rango deseable, pues ya sabes para qué ya lo desechas y intentas otra modificación para ver qué ocurre. De hecho, entre los resultados también te dice, ¿no? Que si tú comienzas con cierta cantidad de virus o si el tamaño del tumor es ¿no? Pues lamentablemente el tumor va a crecer. Al final de cuentas, ese es uno de los puntos del análisis de bifurcación, porque queremos saber si el sistema va a seguir siendo inestable, el tumor va a seguir creciendo, sin importar lo que ocurra. Entonces, pues vamos viendo que cuándo sí es viable, cuándo no, y controlar esos parámetros de alguna manera, ¿no? Pero, aquí ya es la comunicación del matemático y el médico, el biólogo, para ver. claro, los grupos. Pues nosotros hacemos el pronóstico y ya tienen que validarlo los científicos del área médico o biológico. Sí, creo que alguien preguntó algo en el Teams, porque escuché que sueña. Que casi allá en línea. Eric, dice que si tienes a mano los demás modelos que estudias en el doctorado. Tengo a mano los demás modelos. A ver. Lo tengo en mi computadora. No lo podría. A ver, Nada más que pones manzanitas podridas no tiene enchufe. no, es un caos. Sí. Pero pues por mi trabajo anterior la Sí. compré. Sí, Y digo, ahorita me está saliendo contraproducencia. pero también, es que no es USB-C, no es el detalle. Sí quería proyectar, pero No. O sea, prácticamente sí, dije. Ahorita, un momentito. Lo que va a hacer va a pasarlo al USB y pasarlo a la otra máquina. Sí, es rapidito. Ya ven, la manzanita podría ser una jaulita a veces. Entonces, no, y el problema es que como aquí el enchufe es VGA, y creo que esta solo tiene USB-C, Sí, pues, o sea, tengo es muy moderno esto, pero debería tener al menos el es que es HDMI, la que es estándar. versión ligera.
Ah, O sea, hay otras que son grandes y ahí sí tienen, pero la ligera, sí. creo que son grandes. Pero con esto no puedes proyectar video de ninguna manera o hay proyectores de video que tienen USB-C. Pues en donde trabajaba era AirPlay, ¿Ah? directamente el proyector. Entonces era Por este Bluetooth o algo ajá, así. por el Bluetooth de Ah, Apple. ok, Y así lo inalámbrico. conectaba, ajá. Detallitos técnicos. Bueno, pero tengo tiempo ahorita, no hay problema. Ahí lo pasas ahí está mostrando otros modelitos. Se sigue proyectando la pantalla. Sí, se sigue proyectando. Hay pues a veces recomiendo que digan compartir pantalla más que una ventana, porque pues lo que muestres no te está cambiando el film. Compartir. Si no, le puedes poner compartir pantalla y ya solo te cambias en la pantalla lo que quieras mostrar y ya no tienes que estar cambiando el Teams. Y así lo hago normalmente para evitar muchos líos. Sí, no sé por qué se detectó. Si quieres para poner un poquito más de zoom para que se vea. Sí, sí, ahí. Nada más que ahorita no se está compartiendo. Sí, sí, Sí. Para compartir para que se vea en línea. Dicho. Ya. Ahí, Son 4. Sí, sí, ya saben. No, a todavía. ver, ahorita espera un momentito, se demora un poquito. Ah, ya se empieza a ver. Sí, ya se está viendo. Ahí está. Este es el primero. Ujú. La diferencia con el que les mostré, pues es que este no tiene la formación sin sitios allá en la primera ecuación. Ujú, El segundo es el que les mostré. ujú. Los avances de ese. El tercero es este, donde ya tenemos pues, 4 ecuaciones. ¿Sabes? Hay que también tiene células del sistema inmune actuando, porque es A una del ver, virus. sí, bueno, muy bien, pero sí. O sea, X y B es lo mismo. Y W era. Sí, creo que son células de algún tipo de linfocito por ahí, creo que el sistema inmunológico me parece. Sí, era la respuesta del sistema inmunológico. Sí, por eso digo, son células inmunes, son estas memorias, son las células que tienen memoria para atacar la enfermedad. Por ejemplo, con el COVID ha pasado eso, que por ejemplo, están los anticuerpos por una parte y están por otra parte ciertos tipos de linfocitos que tienen memoria. Ajá, es que que hay entran en modelos acción. en donde pues inyectan el virus Sí, y pues está diseñado el virus para atacar las células cancerígenas, sí, pero al final de cuentas son células. sí, Entonces el sistema dice, ay, ¿por qué hay virus acá? ¿No? Y le empieza sí. a El atacar. mismo sistema inmune empieza a atacar al virus. Y como que no queremos eso, porque Ajá. queremos Y hay que mate a modelos los, donde aparte mate de a los esto, malos, ¿no? se considera, o sea, se añade aparte del virus, se considera era un agente, un factor Sí, para que evite que el sistema inmune ataque al virus. sí, algún medicamento, Estás atacando al. como pasa con los trasplantes, para apagar un poquito, frenar un poco el sistema inmune para que no le dé crán al virus que quieres que mata a las células malas. ¿Sí? Como cuando nos dan medicamentos para el dolor de estómago que nos provoca otro medicamento. Sí, sí. No, o los que tienen trasplantes de órganos, Ajá. que tienen que darle inmunosupresores para que no rechacen el órgano. Es una situación similar. Ese es el otro Ajá. modelo. Este es como que el modelo el más Con derivadas esperado. El fraccionarias. más esperado, ajá. Ajá. Sí.
iba a trabajar. Está en el primer semestre, entonces todavía no. De hecho, hay muchas cosas que desconozco de las derivadas fraccionarias todavía. Ajá. Entonces, Es todo otra área, todo otra sí, o sea, herramienta. cuando estuve haciendo el protocolo y todo, pues la verdad me pareció muy interesante las derivadas fraccionarias, al menos lo que leí de forma muy general. Y vi que hay muy poco de eso, ¿no? Entonces, De forma general, ¿cómo, qué representa una derivada fraccionaria? pues lo que leí era que se podía aplicar a muchos procesos físicos, pero como tal, ¿qué representa? No sabría contestar. Pero sí hay aplicaciones en cosas físicas, ¿no? Y la derivada fraccionaria lo que es, pues es prácticamente tomar el orden de una derivada eh, de cualquier naturaleza, ¿no? O sea, puede ser un real, un complejo. Pero no son reales, son que pasan veces sean enteros. Por ejemplo, puede ser una derivada de orden un De medio. orden, ajá. Normalmente muchas veces de ser en uno. Sí, sí. Tal vez un comentario para Elisa, porque yo también alguna vez trabajé con estas cosas. Por ejemplo, a veces tienes casos en la realidad que son funciones que no son suaves, que hasta pueden tener algunas discontinuidades, en que obviamente, pues, cualquier teoría de ecuaciones que sí derivado de esto es continuo, pero el derivado ordinario no funciona, pero sí puede ser derivada fraccionaria. Entonces, es una extensión del concepto de derivada que te permite tratar eso. Pero por ejemplo, sí, me molesta, por ejemplo, algunas cosas que le llaman no localidades, que pueden tener un tipo de memoria, estas cosas. Es lo que pasa en la persona, que no pasa con los ordinarios. Hasta los métodos numéricos tienen sus detalles, o sea, toda un área que tiene un poquito más de complicación matemática, pero que ya a veces no se puede quitar los matemáticos, no, con eso nos divertimos. Incluso por ahí había un quinto modelo, Sí. pero pues está también como que ahí puede al final facilitar el tiempo y demás, porque es un modelo que incluye, es un modelo estocástico. Ah, sí, ecuación diferencial estocástica, ¿no? Que no, o sea, todo eso es determinístico. Es otro rollo también que por el que se Pero puede pues ir también. ahorita como que el objetivo, Ujú. digamos, Principal. ajá, máximo pues, es trabajar con este Ujú. modelo que es donde hay muy poco de él, ¿no? Ujú. Pues para empezar a entender qué es una derivada fraccionaria y cómo la voy a aplicar en la biblioterapia. Bueno, no sé si ¿Qué más? ¿Qué más? En Teams no puedo ¿Ah? En Teams no puedo escuché que suene. Ah, ¿Cuál fue lo que le dijo? no, sí, Solicitó sí, respuesta. no, sí, pero creo que no activó su micrófono. Yo veo que ya apaga su micrófono, pero sí es lo que puso acá de los modelos, es lo que preguntó, lo puso en el chat. Ok. Sí, tengo activada la posibilidad. Ah, ya hay más, no hay tiempo ahorita. Que presentaste el modelo no representarlo, dijiste, esto es lo que se ha hecho, entiendo que lo dijiste por casos, según los retardos, Sí. y solamente nos presentaste el caso de las dos tau cero, que es el que ya se está estudiando, y un caso de cuando Un retardo. Exacto. y dijiste, hay más cosas por hacer. Entonces, en esas más cosas por hacer, ¿cuál es tu visión? Pues ahorita ya había iniciado, pero pues no lo incluí porque estaba incompleto la parte de los dos retardos ya positivos. Entonces, pues ya es como que también la finalidad, ¿no? De ese modelo, ese es el fin. Trabajar qué pasa con los dos retardos no negativos y porque pues ya traen los otros dos casos. Y o sea, los cálculos y eso los tengo iniciados, pero no los incluí porque están incompletos. O sea, todavía no hay como que un resultado específico o final. Pero sí, eso es lo que sigue. También sigue pues las simulaciones numéricas. De esta parte sí tengo simulaciones numéricas, pero pues no las incluí porque no sé. Realmente no sé. ¿Y hay clasificaciones de Hop en el caso con los retardos o qué has visto? He leído que hay, le llaman O Bogdan Otakis, que es otra que es un poquito más. se me fue el nombre, pero es multiestabilidad. Sí, ajá.
existe la multistabilidad cuando se estudian con los dos retardos Sí. positivos y cosas de ese Ujú. estilo. Hasta ahí todavía bastante tela de donde cortar, Sí. apenas estás ahí entrando y pellizcas, ahí para divertirse. ¿Hay una pregunta más? De esta línea, ¿ah? Muchas felicidades, Meire. No sé si capté bien, pero creo que lo principal del modelo que estás proponiendo es un retardo extra. ¿Cómo hacen que tomas esa decisión de trabajar en esa dirección? Porque hay modelos que contemplan dos retardos en otro tipo de proceso biológico y contemplan esa interacción, ¿no? Entre la apoptosis del virus y el ciclo lítico. Entonces, pues esa es como que la motivación. Y la otra motivación, la más sincera, pues es que lo hace más complicado y pues queremos ver qué pasa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, aquí en línea creo que no hay ninguna pregunta más. Hasta aquí la de Eric. ¿Ah? Aquí al lado alguna pregunta. Ajá. Bien, pues agradecemos a Reyes Peña por su presentación y voy a hacer la lectura de la constancia. Se otorga la presente constancia al maestro en ciencias Reyes Manuel Peñanó por haber impartido la conferencia Analyzing a Model of Ordinary Differential Equation with Double Delay for Oncolytic Virotherapy. Como parte de las actividades del 15º coloquio de enseñanza y aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, llevado a cabo del 12 al 14 de diciembre del presente año en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, organizado por el Cuerpo Académico de Ecuaciones Diferenciales, Análisis y Enseñanza de las Matemáticas. Mérida, Yucatán, a 14 de diciembre de 2022. Atentamente, Luz, Ciencia y Verdad, firman el director de la facultad, el doctor Ramón Peniche Mena, y el responsable del cuerpo académico organizador del coloquio, el doctor Eric José Ávila Valles. Gracias. Bueno, pues hacemos un pequeño break. Vean cuántos minutitos nos quedan. Unos 40 minutos aproximadamente para después proceder a la siguiente plática. ¿Ah? 20, ¿no? No, perdón, no, perdón, no hay 40, no, 20, perdón, 20 minutos, sí. Estaba bien aquí, 9:40, estaba bien la hora, 9:41, sí, un poquito menos. 19 minutos, para ser exactos. Ya, director. De momento voy a cerrar el Gracias. micrófono para evitar ruido.
Ok. Microfrancia. Ok, correcto, estamos listos para continuar. A continuación, la segunda plática de la sesión va a estar a cargo de la maestra Erika Rivero Esquivel. Su ponencia se titula Las abejas y su desaparición, un modelo que lo explica. La maestra Erika Fabiola Rivero Esquivel es licenciada en Matemáticas y maestría en Ciencias Matemáticas por parte de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias Matemáticas. Su área de especialidad es la modelación de problemas con ecuaciones diferenciales y ha publicado en revistas especializadas y ha participado en diversos eventos académicos y de divulgación en su área. Sin más, le cedo la palabra. Gracias, maestra, y muchas gracias por asistir. Como bien dijo la maestra, yo les voy a hablar de un modelo sobre las abejas, el insecto abeja, y su desaparición. Un poquito de preámbulo, esto es parte de mi tesis doctoral. En realidad, en la tesis proponemos varios modelos, así como hace rato hizo Reyes, ¿no? Que nos mostró. Entonces, yo les voy a mostrar el que a mi juicio es el que tiene cosas más interesantes y resultados más bonitos, y el que es un poco, ahora sí que su complejidad es lo suficiente como para estar en este evento. ¿Ok? Es un trabajo que está coordinado por mi asesora, la doctora Lourdes Esteva Peralta, de la Facultad de Ciencias. Lamentablemente no puede estar aquí, ¿verdad? Pero se lo dedicamos con mucho amor para cuando vea la grabación. Bueno, si alguno de ustedes se metió al resumen de la plática, se iba a encontrar este párrafo que vamos a presentar aquí. Un modelo para describir el problema que se llama colapso de colmenas de abejas. ¿Sí? No sé si a alguno le suene esta frase, si no, ahorita vamos a decir qué es. Vamos a considerar a 5 poblaciones que viven dentro de un panal, que están allí descritas, huevos, larvas, pupas, abejas adultas, y está allí remarcado que las poblaciones, mejor dicho, tienen el efecto de un pesticida dentro de su nido. ¿Y qué se va a mostrar? Que el comportamiento de las soluciones depende de una cantidad que, heredado de los modelos de epidemiología, estamos llamando R0, y finalmente vamos a ver qué relación hay entre el parámetro de pesticida, este R0, y el R0 con el problema que se llama colapso. Entonces, para no hacernos para no volvernos mucho ahora con esto, vamos a quedarnos con las palabras que están marcadas, ¿no? Que es el colapso de colmenas de abejas, que tiene que ver con un pesticida y con esta cantidad que se llama R0. ¿Sí? ¿Cómo vamos a esquematizar esto? Les voy a hablar primero de lo que es el problema del colapso de las colmenas, tanto desde la parte biológica como desde la parte de qué se ha hecho, porque este problema, si bien es relativamente nuevo, no soy la primera persona que lo trabaja, no estoy inventando el hilo negro aquí. Les voy a mostrar después el modelo y 2 análisis que se hacen de que es el análisis de estabilidad, un poco en la dirección que nos han mostrado los compañeros, el análisis de sensibilidad y las conclusiones del trabajo. Ahora, ¿qué pasa con las abejas? Si uno se va a un libro de biología, va a ver que las abejas son objeto de estudio nato, ¿no? Porque ahora sí que se les adjudica la belleza de la primavera, las flores, el cielo azul, pero también hay algo muy interesante en su sociedad. Las abejas tienen una división, ¿no? Empezando por la abeja reina, por las abejas obreras, y las abejas obreras toman roles dentro de su panal, ahora sí que dependiendo de muchísimas cosas. Y esos roles además cambian según las necesidades de la colmena misma, ¿no? Entonces, es una dinámica demasiado compleja como para que se pudiera poner a todo detalle en un modelo matemático. Y aquí lo que les voy a mostrar es ahora sí que una caricatura, ¿no? De lo que pasa realmente en la colmena. Sin embargo, nos da resultados interesantes y que se reflejan también en las observaciones de las colmenas, y eso es lo más bonito, ¿no? ¿Qué otra cosa
importante podemos mencionar de las abejas que aproximadamente el 75% de la producción de frutos y de semillas, y esto a nivel mundial, sí, a nivel mundial, dependen de la polinización de insectos. Las abejas no son los únicos polinizadores de las plantas, ¿ok? Hay algunos tipos de escarabajos, están las mariposas, inclusive me parece que algunos murciélagos hacen esta labor. Sin embargo, a diferencia de los otros insectos, las abejas tienen una tasa de polinización, allí lo dice, 20 o 30 veces más grande. Entonces podemos decir que son de las principales, ¿cómo se llama? Representantes, ¿no? De los polinizadores. He ahí el por qué es tan importante su preservación. Y hay una frase por ahí que le adjudican a creo que Albert Einstein, ¿no? De que sin las abejas nos moriríamos en cierto intervalo de tiempo. Como dato curioso, estuve buscando esa frase, no encontré ninguna referencia sólida de que sí lo hubiera dicho, pero pues es un buen eslogan para venderles el producto, ¿no? De que sin las abejas nos moriríamos creo que en 3 años, algo así dice. Ahora, ¿qué es este problema de colapso que les remarqué al principio? Resulta ser que si nos remontamos al 2006, en invierno, en ciertas localidades de los Estados Unidos, los apicultores empiezan a registrar la mortalidad de sus abejas y ven que están en el 32%, ¿no? En promedio. Nota en paréntesis, es normal que cuando viene el invierno, la población de abejas de un panal disminuya, porque pues no hay floración, la temperatura disminuye, ¿no? Entonces, los individuos también disminuyen, ahora sí que el mínimo para que sea la colmena funcional, pero como no tienen demasiados recursos alrededor del nido, pues no pueden proliferar, ¿no? Entonces, que se mueran las abejas en invierno es normal. Lo que no fue normal fueron estos porcentajes de muerte, ¿no? Que estamos hablando de 32% en el 2006, 36% en 2007, 29% en 2008. Y que además esa cantidad alarmante de muertes no fueron solamente en los Estados Unidos, sino que hubieron ciertos países de Europa donde también en esos mismos años pasó, o sea, los porcentajes eran también similares, ¿no? Y estamos hablando de pues, 2 partes del mundo alejadas. Entonces, estos números no tienen precedentes este año. Y los estudiosos al respecto, llámese los apicultores, los biólogos, los ambientalistas, al ver este problema lo llaman colapso de colmenas o colapso de colonias. ¿Sí? CCD es más fácil. Y como es algo que no tiene precedentes, se les hace muy fácil bautizarlo como el decaimiento misterioso y masivo de las abejas. ¿Quién sabe por qué pasa? ¿Quién sabe cuándo pasa? Pero pasa. Y entonces vienen las preguntas. Bueno, ¿por qué ocurre? A ver, déjenme adelantarme a ¿Por qué ocurre este colapso, ¿no? ¿Qué está pasando para que las abejas estén muriendo más que otros años? Y surgen un montón de hipótesis. Sin embargo, lo que hasta ahorita se sabe es que, mejor dicho, lo que hasta ahorita se supone es que no hay un solo factor, ¿sí? Que haga que ocurra este problema, sino que en realidad es un conjunto de factores que están alterando al ambiente y que su consecuencia es que las abejas están muriendo más rápido de lo que deberían. Entre algunos de los factores está el calentamiento global, que le afecta a todas las especies, ¿verdad? Está la presencia de parásitos en las abejas, que al menos yo no sabía, no sé si ustedes, que las abejas también se pueden enfermar por parásitos, por unas pulguitas que se meten al panal y las infectan. Y hay modelos también sobre eso. Está el punto 3, que es de mis favoritos, la disminución de la flora cerca de las colmenas. Ahorita que está, bueno, creo que el año pasado estaban de moda estos programas de reforestar.
pero que en lugar de reforestar lo que se hacía era pues, talar el monte para que te den el apoyo económico, ¿no? Y luego volver a plantar para que digan que hiciste algo. Entonces, y eso ha aumentado a lo que es la urbanización, que de por sí aquí a lo que le llamamos monte, pues lo están matando. Entonces las abejas tienen que volar cada vez más lejos para buscar flores silvestres para poder sobrevivir, ¿no? Y el punto 4, que tiene un asterisco, que es en el que me voy a enfocar ahora, es el uso masivo de pesticidas en la agricultura. No sé si alguno de ustedes supo de esta noticia del 2019, que yo recuerdo que hasta apareció en el noticiero, que los apicultores estaban protestando porque sus abejas se estaban muriendo, esto en Tizimín, y le echaban la culpa a cierto funcionario, que no vamos a decir su nombre, ¿no? Pero ellos decían, pues él es el que compró parcelas aquí, él es el que está fumigando desde el aire, y eso está matando a nuestras abejas y esto está haciendo que tengamos menos producto. Se quedó así, ya no las autoridades hasta donde yo sé no les respondieron. Entonces, todo este preámbulo es para convencerlos de que el problema es importante, ¿sí? Independientemente de la frase de sin abejas nos morimos en 3 años, sí o no, es importante la conservación de esta especie, sí, nos dan alimentos, nos dan flora, sí, el oxígeno que viene de esas plantas, o sea, el beneficio que tenemos por vivir con abejas es inconmensurable. Y si estos animalitos se van extinguiendo, ahora sí que pues, la vida como la conocemos se va a ir para abajo. Voy a regresar a esta. Entonces, ya hablando de cómo vamos a modelar esto, yo les dije hace rato, no existe una definición así formal de qué es este problema de colapso, ¿no? Dijeron, decaimiento misterioso y masivo, punto. Pero lo que sí hay son ciertas características que los apicultores observaron en sus colmenas, ¿sí? Cuando había esta desaparición. ¿Qué características vieron? La número 1, que hay una rápida pérdida de abejas obreras y un exceso de huevos, donde el exceso se toma referente a que hay pocas obreras para que los cuiden, ¿no? Entonces, digamos que hay ahora sí que la posibilidad de mucho individuo nuevo, pero no hay abejas que permitan que ese individuo nazca y se desarrolle. Lo segundo es que las abejas que desaparecen, ahora sí que, como dice allá, desaparecen, no hay ni sus cadáveres. El apicultor busca allá alrededor del panal y no encuentra ni siquiera al bicho muerto. Y la tercera es la invasión de alguna plaga, parásito, como les dije, en las colonias vecinas. Esta imagen que ven en su pantalla es justamente ese parásito que les decía, son como unas pulgas, se llama el varroa, ¿no? Y se les pegan a las abejas y eso disminuye su productividad. ¿Sí? Entonces, ya que ya les hablé de lo que es el problema y ya quedamos en el entendido de que es un problema de gravedad, vamos a ver qué se ha hecho al respecto. Después de la investigación extensiva, los modelos que encontramos, muchos los artículos que encontramos que tienen que ver con el problema, los dividimos en 3 grupos. Primero están los que usan datos de campo para ser estimados con estadística, ¿no? Ellos dicen, fuimos a la colonia de apicultores fulana de tal, recolectamos datos por, no sé, 1 año, y tomando eso, pues inferimos que las colmenas el próximo trimestre van a estar así y así. Luego están los que desarrollan software para hacer sus simulaciones, ¿sí? A ese software se le introducen el valor de ciertos parámetros que se entiende que deben de venir de observaciones previas y también da una simulación, ¿no? de cómo se va a comportar la colmena de las abejas después de cierto tiempo. Y en el tercer grupo están los que nos competen
ahorita nosotros, que son los que proponen y analizan un sistema de ecuaciones diferenciales. Les digo, no estamos inventando el hilo negro, o sea, sí hay trabajos al respecto. Este es en el que nos vamos a enfocar. Aquí es donde está, situado mi trabajo. Pero ya estudiando a detalle estos artículos, estos modelos, ¿qué pasa? Esos artículos lo que proponen es un sistema de 2 ecuaciones para las abejas, ¿no? Ahora sí que tomando como la referencia de lo que dijo hace rato el compañero Reyes, de la complejidad, ¿no? Nos gusta que algo sea complejo y que además muestre mejor la realidad. Los modelos solamente proponen sistemas de 2 ecuaciones para las abejas, donde abeja lo entienden como el individuo que conocemos que ya tiene alas y que sale volando, ¿sí? Sin embargo, antes de que una abeja se vuelva abeja, valga la redundancia, pasa por 3 estados. Empieza como un huevo, sigue como larva, después como pupa, y la pupa se abre y de allí brota la abeja. Entonces, estos modelos que hasta el momento se han encontrado no contemplan para nada esos tres estados. Cosa que no ocurre cuando, por ejemplo, se hacen modelos de dengue. De hecho, de allí viene la idea de que mi asesora, ella trabaja con dengue. Entonces, cuando se hacen modelos de dengue, se toma muy en cuenta de que el mosquito empieza como un huevo, ¿no? Y después de allí brota una larva, ¿verdad? Hasta que se vuelve mosquito. Y otro pero que encontramos en estos artículos es que los resultados son en su mayoría numéricos. Es decir, proponen el modelo, el sistema de ecuaciones, dicen, estos son nuestros parámetros, de pronto dan algún resultado de estabilidad, o sea, hay un equilibrio o hay otro equilibrio, es estable quizá bajo ciertas condiciones, y se van con ayuda de nuestro software que se llama MATLAB, tenemos que el resultado se ve así, ¿no? Y boom. Y ya sobre eso sacan sus conclusiones. Entonces, no hay un... ¿Suena? No, es que aquí mandó Eric un PDF. Ok. Ajá. Entonces, no hay ahora sí que... En las preguntas lo comentas, puede ver sección 4, decía acá de un PDF. ¿Perdón? Entonces, Eric te mandó una... Pregunta para después. Sí, pero yo creo que ahorita Ok. lo veo. Ajá. Ok. Entonces, ¿a qué estaba con esto? Ah, sí. Le digo que en su mayoría son ejemplos numéricos que muestran, ¿no? Y sobre eso dan conclusiones. Así que, ¿cómo queda nuestro modelo? El objetivo, en realidad, en general, de toda la tesis, es presentar un modelo que describa la dinámica de las 5 poblaciones, donde en estas 5 están contemplados estos estados que yo les dije hace rato, huevo, larva, pupa, dentro de una colonia de abejas y que además tienen el efecto de un pesticida. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué 5 poblaciones y en realidad huevo, larva, pupa y abeja son 4? Bueno, déjenme saltarme esta ahorita, ¿no? Aquí. Resulta ser que en efecto hay 4 estados de desarrollo de una abeja, pero cuando la abeja, valga la redundancia, se vuelve abeja, estos animales son tan inteligentes que a los individuos adultos los separan en 2 categorías. Hablan del individuo abeja joven y abeja madura, vamos a llamarle así, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la abeja recién sale de su pupa, digamos, es inexperta, y entonces el rol que se le da es el de trabajar adentro del nido. Construye el panal, hace la miel, la cera, cuidan a la abeja reina, ¿sí? Y está así por un periodo de aproximadamente 20, 21 días. Después de eso, digamos que la promueven, ¿no? Ya eres mayor y ya puedes salir al mundo. Y cuando sale al mundo es cuando ya puede recolectar polen, recolectar agua, ¿sí? Y son todas esas abejas que nosotros vemos en el patio de la casa, que vemos aquí en el jardín de la FMAT. Entonces,
Tomando eso en cuenta, la población en realidad se divide en 5 categorías. Tenemos a los huevos, a las larvas, a las pupas, a estas adultas jóvenes, que les digo son las que acaban de nacer de la pupa, y a las adultas maduras que les vamos a llamar foráneas, porque son las que hacen la labor de salir del nido, ¿sí? E ir visitando flores para recolectar recursos. ¿Cómo es el modelo que estamos trabajando? Vamos a tomar esta estructura de bloques heredada de los modelos epidemiológicos, como los que ya mostraron los compañeros hace rato, ¿no? Como el de hace un momento, de hecho. Y vamos a dividir a la población en estas 5 categorías, como se mencionó en la diapositiva anterior, ¿sí? Y ahora sí que hay un flujo de una categoría a otra. El huevo se vuelve larva, la larva se vuelve pupa, la pupa se vuelve adulto joven y el adulto joven se vuelve adulto foráneo, ¿sí? Hay unas tasas de salida, que son estas MUs que están marcadas en rojo, que las tomamos como muertes. En cada estado hay cierta probabilidad de que el individuo se muera. Y además en los últimos 2 estados, si ven esta flecha para arriba, la roja, esa MU de AHAF es lo que estamos tomando como el pesticida. ¿Ok? Tenemos tasas de transición, que son las verdes, ¿no? De un estado a otro. Y se dará cuenta que en la última parte, esa R de AHAF se ve distinta a las anteriores. Ahorita voy a decir por qué. Y tenemos una tasa de nacimiento que le estamos llamando lambda. Ahora bien, lo interesante es que cuando se estudian modelos de poblaciones, es común ver que el nacimiento de nuevos individuos sea proporcional a la población que tienes, ¿no? Porque, pues ahora sí que todas las personas pueden tener hijos, ¿no? Entonces contemplas una tasa de nacimiento multiplicado por la población total. Eso no pasa aquí, porque las abejas no pueden tener hijos ellas solas. El único individuo de la colmena que puede poner huevos es la abeja reina, ¿sí? Entonces aquí no vamos a tener, no tendríamos en un principio esa multiplicación de términos que es muy usual en los modelos de poblaciones. Sin embargo, lo que sí podemos suponer, y eso heredado de las referencias, es que de alguna forma la abeja reina depende de qué tantas obreras tenga para cuidarla, ¿no? Entonces, indirectamente, aunque las abejas obreras no ponen huevos, nacen más abejas, pues sí depende de ellas qué tanto huevo va a haber en la colmena, ¿no? Porque podemos suponer, si hay muchas abejas obreras, cuidan mejor a la reina, sea lo que sea que signifique ese mejor, y entonces, pues, ahí la reina pone más huevos porque está mejor cuidada, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, voy a presentarles las ecuaciones que dan origen al modelo. Primero tenemos la ecuación para los huevos, que tiene esta función, lambda, que les digo está azul. La pueden ver aquí. Es un término allí que puede verse un poquito monstruoso, ¿no? Básicamente lo que nos dice es que la producción de huevos no es algo que crezca infinitamente. O sea, sí crece cuando hay suficiente población de abejas, pero llega a un tope, ¿ok? Y las tasas de salida de la categoría huevos, que son mu0, sigma 1, están como términos negativos. Como nos complicamos un poco aquí, para la siguiente ecuación no nos complicamos tanto y tomamos algo lineal. Para el estado larvas, solamente tomamos al parámetro sigma 1 de entrada y mu1, sigma 2 de salida como constantes. Y lo mismo para las pupas. Tomamos algo lineal. Entonces, allá estamos de alguna forma equilibrando la complejidad que le estamos dando al modelo. Luego viene la ecuación para las abejas adultas, ¿no? Que como les dije se dividen en 2, las jóvenes y las foráneas.
aquí hay toda una dinámica, como les dije hace un rato, compleja de cómo es la transición de abeja interior a abeja foránea. En un principio, se supone que la abeja joven debe de pasar por este periodo que les dije, 20, 21 días, para que se vuelva abeja foránea y salga al mundo. Sin embargo, si la colmena detecta que hay problemas, ¿y qué me refiero con problemas? Que no hay suficientes abejas foráneas que puedan mantener a la colonia, entonces ese periodo de maduración se empieza a cortar. Y las abejas jóvenes empiezan a salir cada vez más rápido al mundo para subsanar esa deficiencia, ¿no? Y si además tenemos que las que salen se mueren más rápido, en este caso, por ejemplo, por un pesticida, entonces, pues eso se vuelve un ciclo, ¿no? Las abejas que recién nacen, casi naciendo, se van al mundo, se mueren, y eso es lo que puede provocar que la colmena se extinga, ¿no? Que, por cierto, creo que no lo dije hace un rato, pero cuando hablamos del colapso de la colmena nos referimos a que ya no hay abejas en la colmena. O sea, la colmena se murió, ¿sí? Entonces, esta dinámica que les acabo de decir de cómo es la transición de las abejas jóvenes a las foráneas es lo que está representado en esta ecuación, particularmente en el término que está entre corchetes, que si alguien tiene la inquietud podemos hablar más a fondo de cómo se da este término, pero lo que dice el que está entre corchetes es esto, que las abejas interiores van a volverse foráneas dependiendo de las necesidades de la colmena, dependiendo de si hay más o menos abejas foráneas que puedan, ¿cómo se dice?, mantener a la colmena, ¿ok? Y el término que está mu entre omega más H más AF, eso es lo que estamos llamando el pesticida, lo que está en rojo en la flecha que va hacia arriba, ¿ok? Tenemos también lo que es la ecuación para las abejas foráneas. Y aquí la alfa, ¿qué vendría siendo? Es una tasa fija que... Sí, la alfa y la sigma tienen que ver justamente con estos tiempos mínimo y máximo que la abeja puede pasar como interior, ¿no? O sea, por ejemplo, si la abeja pasa todo su periodo de maduración, los 21 días, ¿no? O si se acorta y es hasta dónde se acorta. Esto regulan un poquito. Exactamente. Entonces, dependiendo de cómo sean esta alfa y esta sigma, es como van a ser los tiempos mínimo y máximo de maduración de las abejas jóvenes. Sí. Bueno, el modelo lo tenemos aquí. Se ve un poquito robusto. De hecho, en algún coloquio previo creo que igual hablé de que este era el sueño, ¿no? El modelo que queríamos trabajar y no sabíamos cómo. Bueno, ahora ya lo trabajamos, ya sabemos cómo, ¿no? Entonces, ¿se ve rudo? Sí, está rudo. Y justamente por eso solamente les voy a platicar un poco de cómo son los procesos de los cálculos, y porque me quiero ir además más a lo que es el significado. Lo que preguntaba el doctor Gerardo, ¿cómo son los parámetros? Tenemos parámetros que tienen que ver con la muerte de huevos, de larvas, de pupas, los periodos de maduración que les dije, ¿no? Estas que tienen sigmas, periodos de maduración de los huevos, de las larvas, de las pupas, tasa de producción de huevos de la abeja reina, y tenemos esta alfa y esta sigma que tienen que ver justamente con cuál es el periodo máximo que la abeja puede pasar, la abeja obrera puede pasar como joven, ¿ok? Y el parámetro mu es el que quiero que quede más ahora en sus memorias, que es la tasa de exterminación por un pesticida. ¿Por qué? Porque nuestros resultados vamos a procurar que estén, o queremos, mejor dicho, lo ideal es que estén con base en ese parámetro mu. Ahora sí, ¿qué resultados obtenemos de este modelo? Voy a mencionar solamente algunas propiedades básicas. Como dijeron hace rato, cuando trabajamos con sistemas biológicos,
tenemos que asegurar primero que todo está bien definido. Es decir, que si nosotros damos lo que en ecuaciones diferenciales se llama condición inicial positiva, la solución del sistema permanece positiva. Parafraseado, ¿qué quiere decir? Que no tenemos bichos negativos, ¿no? O sea, la cantidad de abejas tiene que ser un valor a lo menos 0. Por lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Exactamente, exactamente. Estamos siempre allí, ¿no? Entonces, esa es una propiedad, es la primera propiedad que probamos para garantizar que el sistema, pues sí es, como dije, está bien definido. Y lo otro, se ve igual, ¿no? Como con muchos símbolos, pero el segundo resultado, parafraseado, lo que nos dice es que la población total está acotada. Es decir, no es algo que crezca hasta el infinito, que otra vez es un comportamiento que debemos asegurar, puesto que una población no va a crecer infinitamente, sino que está limitada por los recursos, por el tamaño del panal, entre otras cosas. Sí. De hecho, sí. Ahora, el primer análisis que hacemos es el de estabilidad y es de puntos de equilibrio, como se ha visto en otras sesiones. ¿Cómo es el proceder? Déjenme volver al modelo. Cuando se tiene el modelo, si nosotros queremos hacer el análisis de puntos de equilibrio, pues decimos todas las derivadas valen 0. Eso nos arroja un sistema de ecuaciones algebraicas y es por ahí. Resuélvelo a pata. Y Ángel, que está aquí, y el doctor Gerardo, no me va a dejar mentir, que ese resuélvelo a pata, pues así como pueden ser 3 pasos, pueden ser 50 hojas y no da, y no da, y no da, ¿no? De hecho, me parece que Ángel mostró en su plática que sus equilibrios él los tomaba de un polinomio cuarto cúbico, me parece, ¿no? Y le salían un montón de condiciones, ¿no? Este sistema, como tiene 5 ecuaciones, pues tiene una particularidad así. Si uno quiere irse a pata a resolver ese sistema algebraico, pues llega a ecuaciones cúbicas o cuartas, ya no me acuerdo, y es como, ajá, y acá qué sigue, ¿no? Entonces, este camino no nos funcionó. Lo que sí nos funcionó, y voy a regresar a donde estaba, fue un camino entre geométrico y analítico. Es decir, al final de cuentas, como nosotros estamos hablando de poblaciones que son positivas, no nos importa tanto cuántos equilibrios existan en todo el espacio, que en este caso es de dimensión 5, sino solamente queremos ver qué pasa en ese no sé si semiespacio, vamos a llamarlo así, positivo, ¿ok? Es decir, solamente nos restringimos a cuando las poblaciones son positivas y aunque tú tengas, no sé, 4 equilibrios, 5 equilibrios, en el resto del espacio no importa. Sí, solo interesa los que caen. Solo interesa allí, exactamente. Entonces, al final, en lugar de irnos por el camino algebraico para encontrar todas las raíces posibles, nos fuimos por algo un poco más geométrico de a ver cómo se comportan los cruces, ahora sí que de las curvas que surgen de ese sistema. O sea, ¿qué soluciones caen en la región de positividad? Exactamente. Y de allá surgen estas cuatro cantidades. Que de las 4, la que toma más relevancia es la última, la que se llama R0, que es la que nos va a dar el comportamiento de las soluciones. Es bonito porque en los sistemas de epidemiología los resultados suelen estar dados por un R0, ¿no? Y el resultado dice, si R0 es menor que 1, si R0 es mayor que 1. Pues con este modelo habíamos tenido complicaciones, no lográbamos tener una condición de si R0 es más chico o más grande que 1, pero veíamos que las soluciones sí tenían un comportamiento definido, entonces se debe de poder, ¿no? Si las soluciones dicen que solo hay 2 comportamientos positivos, se debe de poder escribir. Y al final logramos encontrar esta cantidad R0. ¿Qué nos dice el teorema? Uno de los teoremas más bonitos, a mi parecer, del trabajo, es que hay un punto de equilibrio en este sistema, que es el que estamos llamando de extinción,
que es cuando no existe población en ninguna categoría. O sea, toda la colonia está muerta, ¿no? Es un nido vacío. Si R0 es más chico que 1, no hay otro punto de equilibrio. Si R0 es más grande que 1, sí hay un punto de equilibrio positivo, que es el que estamos llamando X estrella, cuyas componentes no podemos dar específicamente, a diferencia de la plática de Ángel, ¿no? Que sí nos dijo cuánto valía cada una de las componentes del equilibrio. Nosotros sabemos que hay uno, pero no podemos dar una expresión, ¿sí? Justamente por el método que usamos para encontrar el punto de equilibrio. Pero sabemos que hay uno. Ahora, lo interesante es que si hacemos una comparación con los modelos de epidemiología, porque de hecho la técnica que viene acá es la misma que se utiliza en modelos CIR, en modelos CEIRS de epidemiología. Allí lo que se busca es que se llegue a un equilibrio que se llegue al equilibrio cero, perdón, que es cuando la enfermedad se muere, ¿no? Entonces, en epidemiología dice queremos llegar al equilibrio cero, que es cuando la enfermedad se muere. Ese es nuestro comportamiento deseado. Y aquí no queremos eso. Exactamente. Aquí queremos lo contrario. Queremos no llegar a ese estado porque ese es el estado de extinción de la colmena. Bueno, aquí una grafiquita ilustrativa, ¿no? Por si que como cultura. Ese comportamiento de acercarse a un punto de equilibrio, que en 2D se puede ver así, le llamamos localmente asintóticamente estable. Entonces, cuando los resultados estén en términos de localmente asintóticamente estable, lo que nos podemos imaginar es este comportamiento, que la solución se acerca al punto rojo, ¿no? Y el punto rojo no queremos que esté en el cero porque es cuando la colonia se muere. ¿Cómo obtenemos al final nuestros resultados de estabilidad? Si R0 es más chico que 1, entonces el equilibrio de extinción es localmente asintóticamente estable. ¿Esto qué quiere decir? Si R0 es más chico que 1, la colmena se muere. ¿Ok? O sea, las 5 poblaciones se van al 0. Y aquí hay una gráfica, y si R0 es mayor que 1, no, el equilibrio es inestable. Acá hay una gráfica que muestra cuándo el equilibrio de extinción es estable, o sea, cuándo se mueren las abejas. Y pueden ver las curvas azul, roja y amarilla corresponden a los huevos, las larvas y las pupas. Y las dos que están así yéndose aplanadas, la morada y la verde, son las abejas adultas. Entonces, miren que las abejas adultas se mueren súper rápido, como en 10 días, más o menos, ¿no? Y los huevos, las larvas, las pupas, esas se mantienen. Sí se van a ir a cero a la larga. Se van a morir de hambre. Exactamente, pero al menos en un periodo corto, 30 días, parece que todavía hay. Esto es interesante porque es justamente el comportamiento que se observa en las características que les dije al principio del colapso, ¿no? Que hay exceso de huevos, pero no hay abejas. Y eso es justamente lo que está diciendo nuestro modelo. Entonces, lo bonito al contemplar las 5 poblaciones es que estamos reflejando justamente ese comportamiento observado. Y de hecho, esto de que las abejas se mueren en pocos días, 10 días, ya después, consultándolo con el apicultor, él nos confirma que sí, que cuando la colonia se muere, lo hace en un intervalo de 15 días, o sea, es algo rápido, ¿no? Que un día las mira, están bien, a los 15 días las mira y hay chispas, ¿qué le pasó, no? Entonces, eso es lo bonito de este resultado, que sí nos está mostrando las observaciones que se hacen del fenómeno. El otro escenario es cuando tenemos estabilidad de un equilibrio positivo, ¿sí? Que aquí pueden ver que las curvas, pues, como que hacen suben, bajan y luego ya se mantienen cerca del valor positivo. Entonces, este es el escenario en el que no hay extinción. Un comentario: este resultado de estabilidad para equilibrio positivo no lo hemos podido probar, mejor dicho, de forma general. Lo dimos solamente para ciertos valores de un parámetro. Ahora sí que ha sido lo más que hemos logrado hacer.
para esta estabilidad en particular. Sin embargo, como ese parámetro, ahora sí que nosotros lo podemos fijar porque es más para no tener una indeterminación que un parámetro que tenga significado, o sea, mejor dicho, que tenga una cantidad fija. Entonces, hasta cierto punto, pues nos sentimos tranquilos, conformes con este resultado, ¿no? Y de hecho, los experimentos numéricos con diferentes valores de ese parámetro nos sugieren que la estabilidad se sigue manteniendo sin importar cuánto vale el parámetro. El problema aquí es que no lo hemos logrado demostrar. Lo otro que les quiero platicar, ya teniendo entonces estos resultados de estabilidad, de que a grandes rasgos, ¿qué se concluye de aquí? Que se tienen dos estados, uno de extinción, otro de supervivencia, y caer en uno u otro dependen del valor R0, ¿no? Si el R0 es más chico o más grande que 1. La siguiente pregunta que nos surge es, bueno, si los resultados dependen del R0, y este R0, ¿cómo va a variar? Porque los parámetros, aunque en las gráficas los ponemos con números fijos, en realidad los parámetros pueden variar en un intervalo, ¿sí? Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Y cómo varía el R0 cuando varían los parámetros? Para resolver esto, hicimos uso de un análisis que se llaman de incertidumbre y de sensibilidad, que si alguien quiere igual meterse más al respecto, podemos hablar más a detalle después. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace? Toma un conjunto de parámetros que son los de interés, que aquí adrede estamos tomando lambda, que es la producción de huevos, la mu, que es el parámetro de pesticidas, la alfa, que tiene que ver con este tiempo de maduración de las abejas adultas, y mu3 y mu4, que son tasas de muerte natural, ¿no? Entonces, se escogen los parámetros y la idea del método es que esos parámetros afectan a una salida, que en este caso es R0. Entonces, si el parámetro varía, la salida varía, ¿sí? Ese parámetro, pues, sigue cierta distribución de probabilidad y la pregunta es, ¿cómo afectan al R0, que es la salida? Bueno, estas son las distribuciones que se usaron para cada parámetro. Y el código lo hicimos en MATLAB. Si alguien lo quiere, está allí disponible, ¿no? Y calcula algo que se llaman los PRCC, los coeficientes de correlación parcial. Y esta es la gráfica que les quiero mostrar, ¿no? Porque el resultado de este análisis de sensibilidad, aunque la técnica la dije muy vaga, lo que muestra es una gráfica como esta. Para cada parámetro, que aquí está muy chiquito, pero son lambda, alfa, mu3, mu4, nos muestra el coeficiente de correlación, es decir, el qué tanto varía R0 cuando varía el parámetro. ¿De cuál depende más, por ejemplo? Exactamente, de estos 5, claro, de estos 5. Entonces, si el coeficiente está hacia arriba, significa que cuando aumenta el parámetro, aumenta R0. Si está hacia abajo, significa que cuando aumenta el parámetro, disminuye R0. Y aquí en la gráfica se observa que los dos que influyen más son la tasa de producción de huevos, que es la primera barra azul, ¿no? Aumentar la producción de huevos, aumenta R0. Eso a su vez nos aleja del escenario de colapso. Y lo otro es el pesticida mu. Aumentar el pesticida, eso disminuye R0 y eso nos acerca al escenario de colapso, ¿no? Entonces, si ustedes por ahí se leen algún artículo donde digan el pesticida no le afecta a las abejas, ¿no es cierto? Bueno, aquí al menos tenemos un modelo que dice que sí, ¿no? Yo tengo otros datos. Exactamente, ¿no? Al menos acá lo que estamos viendo es que sí. Conclusiones. ¿Qué es lo que nuestro modelo aporta? Un sistema de 5 estados de crecimiento de la abeja que, a diferencia de los reportados, donde otra vez reportados me refiero al al último día que estudiamos esto, que ya tiene, pues, creo que más de 6 meses. Al menos a ese día que no había un modelo que contemplara los 5 estados de crecimiento.
El modelo describe satisfactoriamente los dos escenarios de colapso y de supervivencia. Lo hace con base en un solo parámetro R0 y eso nos gusta mucho, ¿no? Porque no hay que dar condiciones de si esto es más grande que y esto es más chico que y esto está en el intervalo tal y además se tiene que, ¿no? Sino es una condición que se reduce a R0 más chico o más grande que 1. Y refleja las observaciones del apicultor, es decir, que en el escenario de colapso hay abundantes huevos, hay pocas abejas adultas y además la rapidez con la que se mueren las abejas sí es comparable con lo que está observando el apicultor, ¿no? Entonces, por eso este modelo nos gusta mucho, ¿no? Nos decimos que sí tiene relevancia. Bueno, este punto es el que les dije, ¿no? Que muestra lo que el apicultor nos dice, que es una reducción como en 20 días, y que de los 5 parámetros que contemplamos en la variación, ¿quiénes afectan más? La producción de huevos lambda y el pesticida, ¿no? Hay mucho que hacer después de esto. De entrada, por los teoremas que durante la charla les dije, esto no lo hemos logrado hacer, esto no lo tenemos todavía, ¿no? La estabilidad de los equilibrios, ya tanto la local para parámetros generales, que todavía no tenemos, como la global, que de hecho la global nos lo sugieren las gráficas cuando R0 es más chico que 1, pero pues los cálculos no los hemos podido hacer, ¿no? Otra cosa es que en la realidad el colapso de una colmena, o sea, el nido se muere no cuando la población llega completamente al cero, sino que hay un valor umbral debajo del cual el apicultor dice, esto ya se murió. Ya nos cuesta más dinero rescatarla que armar una nueva. Entonces, ni le muevas, ¿no? Entonces, dicen que una colmena está en riesgo con menos de, fíjense, de 1000 abejas. Y con menos de 100 abejas esto ya murió. Entonces, nuestros resultados están con base en el cero absoluto. Pero ahora hay que trasladar ese cero absoluto, ¿no? Y reinterpretar los resultados con base en estas cantidades, ¿no? ¿Qué tal que ahora el colapso para nosotros es estar debajo de las 100 abejas? Entonces, el R0, ¿dónde debe de estar? Y lo último, que esto es algo que sí tenemos, ya no lo presento aquí por falta de tiempo, es un modelo que contemple la estacionalidad. Es decir, que cuando hay, conforme varían las estaciones, la cantidad de abejas que hay, pues también aumenta o disminuye. Siendo más específicos, en primavera hay muchas abejas, en invierno hay pocas abejas. Entonces, si nosotros consideramos esta fluctuación, la pregunta es cómo le afecta a las soluciones del sistema, ¿no? Y estos solo son algunos de los muchos puntos que se pueden seguir trabajando para este modelo. Y ya para finalizar, pues yo no hice este trabajo sola, ¿verdad? Entonces, el agradecimiento va de entrada para mis tutores, que cuando los cálculos se ponían rudos decían, ve por aquí, ve por allá. La doctora Lourdes Esteva, el doctor Jesús López Estrada. A los maravillosos productores de miel, aquí la doctora Estelita García y su colaborador, Helen Melesio Polchi, que me dejaron pues, meterme a sus colmenas y ver a las abejas. Y a la maestra Lourdes Sansores de aquí de la facultad, la maestra Lulú, como la conocen muchos, que fue la que nos asesoró en todo esto de los coeficientes de correlación. Si alguien se quiere meter más, aquí pongo algunas referencias significativas. Las primeras 3 son de los modelos con ecuaciones diferenciales. La cuarta es un modelo que propone un software que se llama el Varroa POP, si no estoy mal. Y la última es sobre los métodos de correlación parcial. Y eso es todo. Pues, ahora sí, muchas gracias. aquí en línea, aquí preguntaban que dice movimiento, para ver, ¿qué quiere decir con movimiento? Si tú vas a abrir tu micrófono. Que vuelen las abejas. Las abejas vuelan. Ah,
Que vuelan las abejas, o sea, el movimiento de las abejas, creo, ¿no? Sí, sí, sí vuelan. Sí. Sí, pero... Sí, pero hay que ponerlo en el modelo. Ah, que yo ponga el modelo, ¿a eso se refiere? No, que no está considerando el Ah, que no con el movimiento de las abejas. Ah, O sea, difusión o algo del tipo espacial, ¿no? No, este modelo no está considerando el movimiento espacial de las abejas. De hecho, cuando planteamos el proyecto, algo que queríamos hacer era justamente considerar eso, el movimiento espacial, por lo que les decía de que si alrededor del nido no hay suficientes flores, Ajá. la abeja se tiene que mover todavía más lejos, ¿no? Para encontrar. Entonces, ese es otro de los posibles trabajos futuros que podemos atacar. Sí, también Sí. comenta aquí, creo que Ángel, no, que son Ángel Cervantes, que pruebas de sensibilidad, de análisis de sensibilidad que te pueden ayudar. Ah, maravilloso. Sí. Y también aquí menciona de un artículo, una sección, la voy a compartir aquí para que vean. O sea, mandó aquí una referencia, un artículo, Eric. Entonces, Dejo de compartir la pantalla. Pero es para Erika, es para Erika. O sea, no es para que muestre, es para que ella lo... Ok, para que te lo manda a ti. Ah, ok. Pensé que era para que lo vea aquí el público. No, no hay problema, entonces. Ese déjeme ahorita. Yo creo que estaba apareciendo acá. A ver, te lo cierro entonces. Déjenme la regreso acá a la pantalla. Si hay más preguntas. Así, exacto. A ver si no hay preguntas del público. En el aula, ¿alguna pregunta para poner? Tenemos una pregunta, la verdad es que es muy interesante tu trabajo. Muchas presentación. Sé que hay mucho por hacer. Y nada más completar que cuando vino esas noticias tan terribles, ¿no? De cómo no cuidaban el ambiente, también hubo un problema muy grande en el estado de Quintana Roo y estaban involucradas pues, empresas muy poderosas como Samsung. No sé si ustedes también leyeron un poquito sobre eso. Y yo creo que pues ahí hay otros factores, ¿no? A veces esas ideas de ir con todo, con tal de lograr a veces algunos objetivos, y que no les importe, ¿no? El contexto en que están también otros seres vivos, como en este caso las abejas, pues es algo con lo que hay que luchar, ¿no? Hay movimientos, hay organizaciones civiles que lo hacen, pero hay mucho por hacer. Y que desde el ámbito de matemáticas, pues, una tarea excelente. Gracias. De hecho, tomando su comentario que dice, ¿no? De que hay empresas involucradas, la realidad es que nos encanta, acá decimos, si no hay pesticida, hay más abejas, pero la realidad es que la agricultura también tiene necesidades, ¿no? Entonces, los químicos se tienen que usar. Y otra pregunta que nos planteamos y que nos gustaría responder en un futuro es, bueno, si el químico se tiene que usar, ¿hasta dónde lo podemos usar, ¿no? Que esto quizá ya está implícito en el resultado de R0, pero no lo hemos traducido en términos de pesticida, ¿no? ¿Hasta dónde se puede usar esto para que la colmena no se muera, ¿no? Sí, aparte del efecto que al cultivar otro tipo de vegetación, más aquí en flores, que sean útiles para las abejas, entonces ahí también le reducen los recursos, ¿sabes? También Hay que ver para el balance. hay, de hecho, modelos que contemplan población de abejas y población de comida, ¿no? Con una ecuación diferencial de cómo crece ahora sí que la flor alrededor del nido, ¿no? Y entonces la dinámica entre estos dos. Porque también, pues que las abejas estén cerca de alguna forma hace que prolifere más la fauna alrededor, ¿no? Por esta labor de polinización. Entonces también hay modelos que hacen eso y sí, hay muchísimo que se puede hacer aquí. Esta pregunta. Sí, mencionaste al inicio que hay poco trabajos en las ecuaciones diferenciales, que había más la parte estadística. ¿No? Yo no lo llamaría poco, sino que el análisis que hacen, al menos hasta donde hemos revisado, no es profundo matemáticamente hablando, ¿no? De que hagan este análisis de estabilidad y demostraciones formales.
sea, sí es grande el trabajo, ¿no? Sí, extenso, ¿no? Sí es extenso, pero que hagan el análisis formal y profundo, esos son los que encontramos contadas. O sea, sería más simulaciones que pruebas analíticas, ¿no? Sí, sí, porque al final lo que les interesa a las personas que se preocupan por esto es la aplicabilidad, ¿no? O sea, a mí no me interesa cuántos escenarios posibles hay. Yo sé que las abejas maduran en 21 días, que los huevos creo que maduran en no sé si 13 o 7 días, entonces ya tengo esos números, dime qué pasa, ¿no? Más que contemplarlo todo general, ¿no? Pero pues nosotros somos matemáticos y queremos también conocer ese otro lado, ¿no? Porque los números, los parámetros tampoco están fijos, ¿no? También se pueden alterar dependiendo de qué le pasa a la cadena. Y el enfoque que le estás dando, que ya nos explicaste al inicio, de dónde está motivado, inspirado, pero ¿por qué no alguien más lo pudo haber pensado antes, ¿no? Yo me voy a que como el colapso se define como el decaimiento de abejas y abeja como tal es el individuo adulto que ya tiene alas, entonces yo me inclino a que por eso desprecian los demás. Es, pues, ¿para qué queremos saber si hay huevos o si hay larvas? Si el simple hecho de que ya no hayan abejas es ya se murieron, ¿no? Aquí el contemplar a los otros estados viene, le digo primero, de que mi asesora trabaja con dengue y ella lo ha hecho para los mosquitos. Y segundo, que queríamos replicar este comportamiento de que en el colapso no solo se mueren las abejas, sino que además sí hay huevos y sí hay larvas. ¿Y qué tan rápido se van a unir a diferentes? Eso también, ¿no? ¿Qué tan rápido, no? Porque pues la colmena se va a quedar con huevos cuánto tiempo y ya no hay abejas. Sí. Yo me inclino a que va por ahí. O tal vez un posible remedio, tratar de recopular, poner otra reina o algo que mantenga los huevos, no sé qué se puede hacer si todavía están vivos los huevos y ya están muertas adultas, poner otra población de adultas. Ahí ya no sé. Entonces, habría que verlo. ¿Ah? O sea, poner otra población adulta puede causar problemas. Sí, Ah, sí. Si se mezclan las poblaciones. sí. Con respecto a lo que dice Erika, mucho depende del tiempo que viva la reina. Ajá. Inclusive poner otra reina también puede hacer que mate a los huevecillos o a las larvas. Entonces, mucho depende de eso. Entonces, son de los otros, ¿no? Sí, sí. Y también complementando la pregunta del maestro, Eddie, es que también si contemplas más poblaciones, el modelo se complica. Entonces es más fácil manejar 2 ecuaciones que manejar 5. También puede ir por ahí. No, es que está padre como el enfoque que le das a los desde el inicio, considerar la complejidad, digamos, un poquito más natural, digamos, Digo que es un balance, porque puede ser un modelo muy sencillo, es fácil matemáticamente, pero tal vez no esté tan pegado a la realidad. Y si quieres pegarte mucho a la realidad, pues ya es intratable matemáticamente. Entonces hay que buscar un justo medio que se pueda hacer trabajo matemático y se pegue lo más posible a la realidad. Por ahí no está bien. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Sí, por tiempo. Y ya mi tiempo tendría que ser. Ajá. Sesión. Agradecemos a Erika la interesante charla, la forma en que la presentaste, felicidades Erika. Y voy a continuación a leer su constancia. Se otorga la presente constancia a la maestra Erika Fabiola Rivero Esquivel por haber impartido la conferencia Las abejas y su desaparición, un modelo no lineal que lo explica, como parte de las actividades del 15º coloquio de enseñanza y aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, organizado por el Cuerpo Académico de Ecuaciones Diferenciales, Análisis y Enseñanza de las Matemáticas. Mérida, Yucatán, 14 de diciembre de 2022. Atentamente, Luz, Ciencia y Verdad. Firma el doctor Ramón Peniche Mena, director de la Facultad de Matemáticas, y el doctor Eric José Ávila Vales, responsable del cuerpo académico, organizador de este encuentro. Entonces, Por venir. Entonces, quienes estamos ahorita en línea, en unos 10 minutitos continuados con el curso 9, nos cambiamos de coordenadas al centro de cómputo. Entonces, Ya se lectura. ay,